Bueno, hasta acá entonces analizamos lo que son las visiones unitarias de la cultura escolar, o sea, cultura es esto, lo da la escuela y tenemos que llegar a tener ese ideal de conocimiento. Visiones binarias, ¿sí? Decir, bueno, no es una única cultura, por lo menos hay dos, por eso se llaman visiones binarias, esta cultura letrada y la cultura popular, la cultura culta, la cultura obrera, ¿sí? Por eso se llaman visiones binarias. Pero llega un punto en el que el binarismo hay fenómenos que por su complejidad no llegan a explicar, ¿sí? Y entonces eso es lo que se conoce como la debilidad del binarismo, la debilidad epistemológica del binarismo. ¿Y con qué tiene que ver la debilidad del binarismo? Con esto, con los medios masivos de comunicación, ¿sí? Acá los fenómenos mediáticos hay que entender que la cultura de lo masivo escapa a la lógica binaria, ¿sí? ¿Por qué? Ahora vamos a ir viendo por qué. Hay una visión que se le atribuye a un semiólogo muy reconocido, fallecido hace poco, que es Humberto Eco, que es la categoría de apocalípticos e integrados. O sea, en el texto lo van a ver como posturas miserabilistas y populistas. Es más o menos lo mismo. Los apocalípticos, los miserabilistas, piensan que la cultura masiva es casi un contrasentido, que no se puede hablar de cultura cuando se habla de masividad, que la cultura masiva lo que hace es degradar a la cultura, que es un horror, que es una visión muy aristocrática de la cultura, ¿sí? Y que toman todo lo masivo como una especie de contrasentido cultural, que no se podría hablar de cultura cuando se habla de masividad. Esa es la visión miserabilista o apocalíptica. Y la visión integrada o populista es todo lo contrario, es pensar a los medios masivos de comunicación como agentes democratizadores del saber, es pensar a los medios desde un lugar aunar conocimiento, ¿sí? Un lugar en donde las clases populares, si bien no tienen acceso quizás a la cultura letrada, por lo menos tienen esta cultura masiva. Y pensemos que uno de los efectos de los medios masivos es homogeneizar a la población. ¿Por qué decimos homogeneizar? Porque pensemos que los fenómenos masivos, pensemos un fenómeno bien masivo, como por ejemplo, no sé, un mundial de fútbol. ¿Sí? El Mundial de Fútbol y todo el complejo cultural que en la Argentina representa los mundiales de fútbol, llegan, lo ven, lo consumen y se apropian de él desde quizás un empresario que tiene un piso en la Avenida del Libertador hasta un pastor de cabras en Purmamarca, en Jujuy, ¿sí? Con realidades muy distintas, y esos fenómenos masivos proveen de marcos de referencia a realmente comunidades muy distintas. Entonces, por eso hablamos de este efecto homogeneizador. Lo lejano y lo cercano se transforma absolutamente por los medios. Sabemos más, quizás, de Estados Unidos o de China, que están a miles y miles de kilómetros, que de Pehuajó, que está a 300 kilómetros de donde estamos nosotros, ¿sí? Entonces, hay fenómenos tan complejos que el binarismo no los puede explicar. Y estos fenómenos tienen que ver con lo masivo, ¿sí? Y entonces el texto pone dos ejemplos interesantes. Uno es el de Michael Jordan. Y pensemos que la figura de Michael Jordan, quizás ustedes la conocen, fue un basquetbolista muy conocido, él fue la cara de Nike, que se usó desde luego para vender. Pero la pregunta es, a ver, ¿da lo mismo que el héroe nacional de Estados Unidos sea negro o blanco? Fue un negro jugando un deporte de negros que hace años, sí, esto era despreciado en Estados Unidos y en un determinado momento, gracias a la acción de los medios, se convirtió en el ejemplo para su generación, ¿sí? Digamos, el cuerpo de un negro se convirtió en un parámetro de la perfección, ¿sí?
esto en Estados Unidos era algo impensable y fue a raíz de los medios, ¿sí? Es cierto que los negros lucharon mucho para que se los reconozca, pero la televisión en algún punto colaboró con esas luchas y quizás sin proponérselo. El otro ejemplo que pone el texto es el de los Simpson. Más allá del contenido de los Simpson, hay un fenómeno cultural interesante que sucedió con la aparición de los Simpson. Y en 1990 aparecieron unas remeras con un Bart negro y un Nelson Mandela imitando a Michael Jordan. Un periodista se preguntó ¿quién dijo que Bart era blanco? Un antropólogo trató de rastrear el origen de esas remeras pensando que serían hechas por miembros de la cultura afroamericana, pero descubrió que el origen era coreano, nada que ver. Y más allá de que sea una estrategia de mercado textil coreano, las remeras de este Bart negro revitalizaron los sentidos de solidaridad y pertenencia a un determinado grupo racial. Entonces, las culturas resignifican los fenómenos masivos cuando se apropian de sus símbolos, ¿sí? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Cuando cada comunidad se apropia de una producción masiva y la resignifica y la usa para su propia identidad, son estos fenómenos que no tienen que ver ni con lo binario ni con lo unitario. Es algo distinto y mucho más complejo y el binarismo no puede entenderlo y no puede explicarlo, por lo menos estas visiones duales, ¿sí? Burguesía, proletariado. A eso se conoce como la debilidad del binarismo. Bueno, para esta visión ¿qué tengo para recomendarte cinematográficamente? Bueno, también una película más actual y una película también clásica y más antigua. Insisto con esto, no es obligatorio verlas, pero me parece que son interesantes. Si no viste, tenés que ver La Ola. Si vas a ser docente y no ves La Ola, es casi un pecado mortal. La Ola, interesante para analizarlo desde las ópticas binarias, ¿sí? Es una película alemana muy impresionante, no te voy a spoilear nada, pero créeme que tenés que ver La Ola. Y para los y las amantes del cine clásico, To Serve with Love, que es al maestro con cariño, al señor con cariño, también tiene otro nombre, acá ya me voy a acordar, ¿sí? Es una película con Sidney Poitier, es una película de los 60, es una película inglesa, muy, muy interesante, que es un profesor negro, en los 60, que entra a dar clase a una escuela marginal de blancos, y esa relación que se da entre un miembro de una comunidad marginada, como son los negros, realmente muy, muy, muy interesante esta película, muy, muy conmovedora también. Dos muy buenas películas, si te gusta el cine, te las recomiendo para que las veas. Y bueno, con esta recomendación cinéfila terminamos la clase de esta semana. Analizando las visiones binarias complejas, ¿sí? Las visiones binarias, la debilidad del binarismo y estas recomendaciones. La semana que viene vamos a terminar el texto analizando lo que son las visiones más plurales. Quizás algo interesante haya que decir ahí. Te espero la semana que viene.